Póngase de pie y vamos a dar lectura al versículo 10 y al versículo 11 de Primera de Pedro, y después seguiremos viendo lo que empezamos el domingo pasado para ir escudriñando en la palabra del Señor qué clase de Dios tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienen ahí? Póngase de pie, por favor. Vamos a leer versículo 10 y versículo 11 y la palabra del Señor. Todos juntos lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Todos juntos. ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. ¿Ya lo tienen ahí? Y si no, en cabina pónganlo, por favor. ¿Ya apareció? Ok. Todos juntos. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, muy bien. Siéntese, ya oramos por la palabra en esta tarde. Quiero que en esta tarde me preste toda su atención, porque vamos a hablar acerca de el hombre más capaz que ha existido sobre el planeta. Sobre la persona que en un momento dado caminó con humanos, tuvo sueño, comía con ellos, convivía con ellos. O sea, era un ser humano que aparentemente había llegado a un pueblito insignificante. Sin embargo, aquí vamos a ver en esta tarde, ¿sí?, lo que el domingo empezamos, conociendo a Dios, qué tanto nosotros a veces conocemos a Dios. Y cuando hablamos de la persona de Jesús, mire, mi abuelito y mi abuelita, hubo un tiempo en que mi mamá, cuando se viene de Puebla, vivió con ellos, ¿verdad? Hubo unos meses que mi abuelo y mi abuela acobijaron a mi madre junto con mis hermanas, en los que se acomodaron. Y las veces que yo llegué a ver a mi mamá, algo tenía el abuelito. A él, por ejemplo, nos dejaba dormirnos un rato en su cuarto, cosas así, ¿verdad? No todos hacen eso, pero algo que siempre yo me quedé con la habitación de mis abuelitos fue que tenían un sagrado corazón. Creo que algunos que están aquí saben a qué me refiero con el sagrado corazón, ¿sí? Sin embargo, a mí desde chico no me checaba la imagen, quizás porque ya había aprendido acerca de la idolatría, ¿verdad? Y por muchas cosas no me checaba la imagen. Ahora mucho menos me checa la imagen de tener a un Jesús que usted pueda imaginarse, güerito, ¿verdad?, con el cabello rubio, labios bien delineados. Ese no es Jesús. Jesús se cree que tenía un poco así de piel, de su piel era morena, no era güero así como nosotros nos lo imaginamos. El pensamiento europeo y más el pensamiento español, que fue el que trajo a través de la conquista una de las enseñanzas más falsas acerca de cómo era Cristo, fue que en ese tiempo, ¿sí?, Italia hacían las pinturas y ponían sus modelos con gente europea, pero nunca tomaron a gente que fuera judía, gente que trabajara en el campo, que se quemara con el sol, ¿verdad? Yo le digo algo, algunos somos güeros, pero no parecemos. Y así a veces como que de repente dicen, no creo, pero bueno. Entonces así pasa, ¿verdad? Esa imagen que tenemos acerca de Jesús fue porque con el paso del tiempo se arraigó tanto, que muchas veces nosotros no lo imaginamos de esa forma, ¿ok? Bueno, cuando vemos en la palabra del Señor acerca del Señor Jesucristo, quién es, cómo es, qué era lo que acerca de la palabra del Señor hablaba acerca de Él, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente sí es un Dios todopoderoso. El Señor Jesucristo es Dios todopoderoso. Y a pesar de que caminó con los humanos, estuvo con los humanos, comió con ellos, durmió con ellos, ¿sí?,
el Señor Jesucristo, siempre lo único que se veía en Él era lo que la palabra del Señor había profetizado acerca de su personalidad, acerca de quién era el Señor Jesucristo. Por eso este pasaje de la Escritura nos va a abrir ese panorama en esta tarde, ¿sí? Porque miren, mucha gente solamente habla de Jesucristo cuando vienen unas semanas después, que ya nos falta mucho, ¿sí? Y de repente tenemos la idea de que hay que guardar ciertos días, no hay que portarse mal, no hay que comer carne, y todas esas cosas que el hombre las hace por costumbre y no por convicción, hace que la gente simple y sencillamente no sepa quién es realmente el Señor Jesucristo. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Que el Señor Jesucristo fue una persona que con la palabra demostró quién era Él. La palabra del Señor fue revelando acerca de esta persona, acerca de quién fue el Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Ok, vamos a irnos desde el versículo 3. Los primeros dos versículos es un saludo que el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro le hace a la gente, sí, que está en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Esta carta del apóstol Pedro no está dirigida específicamente a una sola congregación o a una iglesia. Por ejemplo, la carta a los filipenses es la iglesia de Filipos, que se encuentra en Filipos, y ahí literalmente el apóstol Pablo escribe a esa iglesia. Pero esta carta es una de las cartas universales dirigida incluso para la iglesia de México. Amén. Ok, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Pedro, dice claramente que el Cristo en el que tú estás en esta tarde creyendo y al que venices a adorar está vivo. Eso es lo primero que dice. Para la iglesia era muy importante afirmar la resurrección del Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos por qué, si nosotros hablamos de un Cristo, tenemos que hablar de un Cristo que vive y que está reinando hoy y que está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Cristo no está muerto, no se quedó en la tumba, ¿sí? Unos domingos, dentro de unos 15 días, estaremos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. La iglesia celebra el día del Señor. Por eso es que nos reunimos los domingos, porque el domingo es el día del Señor. Algunos dirán, no, eso es paganismo y todo eso, ¿sí? Pero algunos celebran el sábado y están en el sábado, en el día de Saturno, entonces, porque eso es lo que significa sábado, día de Saturno, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, yo quiero decirle algo: todos los días son de Dios, porque Él es el creador de esto. Nada más que nosotros nos hemos metido en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un calendario gregoriano. Nos regimos por un horario de 24 horas. Y así sucesivamente, pero a lo mejor hoy ni estamos en domingo. A lo mejor es otro día. Pero tenemos que tener un equilibrio en eso para estar marcando en un día que podamos poder venir a reunirnos. ¿Sí me estoy dando a entender? En esta tarde, ¿sí? Pero eso creo que llega a ser algo no muy relevante, porque lo importante es saber si Cristo resucitó. Yo no sé si a usted le interese que Cristo haya resucitado, pero la Biblia habla acerca de eso. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? Ok, vámonos a 1 Corintios, por favor. ¿Por qué habían hombres como el apóstol Pablo que hablaban mucho acerca de esto? Y mire, una de las cosas que no es por la primera vez que nosotros vemos esto, ¿sí? Que el Señor Jesucristo sí fue cuestionado con respecto a esto, acerca de si resucitó o no resucitó el Señor Jesucristo. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? Ok, dice la palabra del Señor. 1 Corintios. Ay, se me perdió. Capítulo 15, ya. 1 Corintios.
Ahora, pónganme atención los primeros versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ponga atención, dice: si no creíste, en vano, porque primeramente os he enseñado, lo mismo que recibí. ¿Qué? ¿De quién? De Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que Cristo fue a la cruz del Calvario? Por nuestros pecados. ¿Ok? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No fue un invento de Pablo. ¿O sí? Esto no es un invento del apóstol Pablo ni de Pedro, ni de 11 hombres que en un momento dado dijeron: a ver, ¿cómo podremos convencer a toda esta gente que nos quiere matar? Los querían matar, ¿sabe por qué? Por predicar a un Cristo resucitado. Esa era la razón. Y vea lo que ahora un hombre que persiguió a la gente, un hombre que era asesino, había estado de acuerdo con matar a Esteban. Ahora esta persona que conocía las Escrituras, porque había sido fariseo, ahora estaba enseñando que Cristo estaba vivo y que había ido a la muerte y que había muerto por nuestros pecados. Sigue aquí, versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora vamos a ver estas dos partes primero. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si no, se aguanta. Primero, vamos a ver que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53. Isaías 53. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 7 en adelante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, ¿qué dice? Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa es una profecía de 600 años antes. 600 años antes, Isaías ni lo conoció. Isaías no se imaginaba cómo iba a ser esta persona, pero el Espíritu Santo estaba viniendo sobre Isaías y estaba revelando quién era esta persona. Por eso el versículo 11 de primera de Pedro 1:11 dice que el Espíritu de Cristo lo seguía en cada profecía. ¿Cómo es esto? Mire, cuando nosotros vemos hoy en la actualidad, de no haberlo visto en persona, ni haberlo visto en la cruz del Calvario, el Espíritu de Cristo nos da testimonio de que sí fue real y que es cierto eso, porque tenemos al Espíritu de Cristo y Él lo revela. Aquí hay un hombre que 600 años atrás profetiza que algo va a suceder en una persona. Y la única persona que pasó lo que acabamos de leer desde el versículo 7, se fue cumpliendo así en el Señor Jesucristo. Él fue
afligido, quebrantado, y como cordero fue llevado al matadero, pero no tuvo descendencia. Lo que dice Dan Brown es una mentira acerca de que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena. Su generación, ¿quién la contará? Cuando vemos estas palabras en la palabra del Señor, aquí Isaías dice, ¿por qué va a ir a morir? Se lo vuelvo a leer. Dice, con todo eso, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nadie en la humanidad ha dado su vida por los pecados de las personas. Han habido libertadores, han habido hombres que han luchado por una causa de libertad, pero nunca por el pecado de la humanidad. Nadie lo ha hecho. El hombre tenía una deuda con Dios, estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Cristo, sin cometer pecado, Él quiso pagar por la humanidad, por sus pecados, por mis pecados. Hoy somos libres, hoy somos salvos, hoy estamos delante del Padre Celestial, redimidos de nuestros pecados. Por eso es que Él se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Cuánto lo creen esta tarde? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Primera de Corintios, otra vez, capítulo 15. Ya analizamos el primer versículo, de que Él dio su vida por nuestros pecados. El versículo 4 dice, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las que dice, ¿conforme a qué? Salmo 16. Salmo 16, versículo 8. Ahora, póngame atención en esto que también le voy a decir. ¿Sigue aquí conmigo? Ok. Entre David e Isaías hay 500 años de separación. ¿Entre quién? Entre David y el profeta Isaías. David es el segundo rey de Israel, ¿sí? Isaías vive en el tiempo del último rey de Israel. Isaías profetiza cuando va a venir Babilonia y se los va a llevar cautivos. Isaías no conoció a David, para que me entienda. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Sin embargo, ¿sí? Aquí hay un hombre 500 años todavía atrás, o sea, ya 1100 años atrás de Cristo, que va a dar también una profecía acerca del Señor Jesucristo, en su persona de Cristo Jesús. ¿Qué acabamos de leer de 1 Corintios? Dice el versículo 4, y que fue sepultado. ¿Y qué dice? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 8 del capítulo 16 de Salmo dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, ¿qué dice? Confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pregunta, aquí aparentemente esta escritura la está diciendo David, ¿verdad? Pero David murió y David sigue en esa tumba. ¿Sí me entendió? No, esta no era una palabra para David, era para una palabra de alguien en la que se iba a cumplir esta profecía. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, si no le basta, vamos a ver Oseas capítulo 6. Si no lo encuentra, siga buscándolo, porque sí existe.
Oseas 6. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora póngame atención en esto. Dice versículo 1 y 2. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es muy interesante, porque aquí ya habla en plural. ¿Sigue aquí? ¿Ok? Ahora, si me pone atención, se lo voy a explicar. Mire, vamos a ver que si Cristo no hubiese resucitado, pues nosotros no tenemos ninguna esperanza. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos de aquí somos bautizados? ¿Cómo somos bautizados? Esto que acabamos de leer ya también se cumplió en nosotros. Por medio del bautismo resucitamos. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Ok. Pero alguien tuvo que hacerlo primeramente. Ese es Cristo. Él es el primogénito o el primero de la resurrección. Y después de ahí nos compartió a nosotros también la resurrección. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor: con Cristo también estoy juntamente con Él crucificado, pero también juntamente con Él resucitado. Ahí está. Si nosotros entendemos este pasaje de la Escritura, cuando los cristianos saben esto, ¿sí? Es por eso que nosotros sabemos ya dónde estamos con Cristo. Nuestros lugares son celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Cuando nosotros no lo entendemos, entonces, por eso muchas veces se dice algo que en los velorios como que en un momento dado no es correcto. Nuestro hermano ya está con el Señor, y uno dice: entonces no estaba con el Señor. Sí, es que ese es en serio. Entonces, ¿con quién estaba? Porque es muy, muy importante lo que vimos del domingo pasado. ¿Dónde está Cristo? A lo mejor se los tengo que recordar otra vez. A ver, vamos a ver Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. A ver. Si usted investiga cómo se escribe Juan 17, se va a dar cuenta de que el Señor Jesucristo está orando. Y está empezando a orar porque ya va a morir. ¿Sí? Fíjese el lenguaje. Versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, tu verdad, perdón. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, ponga atención en esto, dice, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo también en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no los ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí lo leyó bien? Ya no estoy en el mundo, dice el Señor, ¿ok? Pero quiero que estos que tú me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén. ¿Sí lo entendió? ¿Cómo es posible esto? Mire, a veces la gente piensa que bautizar es como para hacer compadrazgos. Ay, amiga, ¿no quieres ser mi comadrita? Bautiza a mi niño, sé su madrina. Eso no es ni bíblico. El bautizo es un simbolismo, muerte para el mundo y resurrección en Cristo Jesús. Eso es. Si nosotros entendemos el bautizo, mis hermanos, vamos a darnos cuenta que pasamos de una dimensión a otra. No, creo que no lo entienden. A ver, ¿cómo se los explico? Para que me entiendan. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros estamos en el vientre de nuestra madre? Ahí estamos seguros. La mamá va a hacer lo posible porque nosotros nos vengamos al mundo, crezcamos, se alimenta bien la mamá. Bueno, habrá unas que se echan sus cigarros, ¿verdad? Otras cosas. Bueno, pero eso es una dimensión. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahí adentro estamos en una dimensión. ¿Sí? Estamos más sintiendo como que flotamos y toda la cosa. Nos movemos en el agua de la mamá. Escuchamos, sentimos. Cuando el bebé se siente rechazado por papá, ya empieza a tener problemas. Pero si la mamá hace todo lo posible porque le diga, tú vas a venir al mundo seguro, tú no tienes por qué preocuparte, el Señor nos va a ayudar. Ese niño tiene eso. Pero en el momento en que uno nace, es el primer shock que tenemos. Salimos a otra dimensión. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? Sí. Y ahora ya estamos expuestos. Y entonces en esa dimensión, seguro que mamá nos va a proteger, nos va a amamantar, nos va a cubrir. Es más, mire, hay mamás que no sé cómo le hacen, pero dicen, creo que mi bebé ya tiene hambre. Y uno dice, chale, pues le dijo por telepatía o qué onda. Ay, es que mi bebé tiene frío. Y a veces los hombres decimos, no, si está haciendo calor, yo me siento bien. Sí me estoy dando a entender, porque hay una comunicación con ellos, entre ellos. Y entonces eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Muchas veces el cristiano piensa que el bautizo es como que, es que el pastor ya me dijo que me tengo que bautizar. Y pues me tengo que bautizar porque no me queda de otra.
Pero cuando nosotros vemos en la palabra del Señor acerca de esto, ¿sí? Vamos a entender entonces esa parte importante de Juan capítulo 3. Juan 3 y el versículo 16 no es lo más sobresaliente de eso. Sí, es muy importante Juan 3:16. Pero si no entendemos por qué existe Juan 3:16, entonces no nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor Jesucristo está hablando ahí. ¿Cómo empieza Juan 3:16? Había un hombre llamado Nicodemo, que era principal de los fariseos. Este vino a Jesús de noche y vino a buscarlo y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿No empieza así Juan 3? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dijo: wow, ahora sí me van a reconocer. ¿Sí dijo así? El Señor Jesucristo le empieza a hablar de algo importante para Nicodemo. Nicodemo vivía en una dimensión, para que me entienda. Quiero que lo entienda esto. Su dimensión era religiosa, conocedor de la Torá, conocedor de los mandamientos del Señor. Pero algo había en Nicodemo, que cuando va a buscar a Jesús le dice: es que vemos las señales que tú haces y eso nos dice que Dios está contigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Jesús le dice: mira, qué bueno que tú mencionas esto, pero lo que yo te voy a enseñar a continuación tiene que ver con algo que tú no estás viviendo. Y el Señor le dice: mira, de verdad te digo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Ya vio? El nacimiento es algo que nos hace entrar al reino de Dios y estar a un lado de Él. Es muy importante esto como iglesia, mis hermanos. La dimensión en la que Jesús vive es sobrenatural, pero Él se puede mover porque Él sabe dónde está y sabe que en un momento dado la palabra del Señor traía profecías acerca de Él. Y cuando Nicodemo le dicen: no tiene lógica lo que tú dices. ¿Por qué? Soy un hombre de 60 años. ¿Cómo va a ser posible que otra vez regrese al vientre de mi madre y vuelva a nacer de nuevo? Y es cuando el Señor le dice lo que tiene que suceder. Le dice: mira, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Bautizarse no es cumplir con un requisito para una congregación, es saber hacia dónde entras, en qué dimensión quieres caminar, en dónde te quieres mover. Hay un salmo que a mí me gusta mucho de David que dice: un abismo llama a otro abismo. David conocía las dimensiones de lo que es el abismo, de lo que es grande, maravilloso. Y a veces nosotros, mis hermanos, ¿sí?, pensamos en un Dios muy limitado, que no puede hacer muchas cosas. Es más, hace algunos años la iglesia fue probada y muchas de las iglesias cerraron por miedo a morirse, cuando la Biblia dice que morir es ganancia si creemos en Cristo Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros le tenemos miedo a la muerte? Porque no estamos preparados. La muerte
lejos de ser una maldición, es una bendición, porque ya vas del otro lado. Así de sencillo, mis hermanos. La gente se sube con miedo a los aviones. ¿Y sabe por qué? Por miedo a que ¿qué? A que se caiga. El temor a la muerte, el cristiano no lo debería de tener. David decía acerca de esto, dice, porque somos como la flor del campo. En la mañana existimos y por la tarde nos marchitamos, y en la noche somos arrebatados. El bautizo, el estar en Cristo Jesús y bautizarnos, mis hermanos, es estar en lo que es ese abismo, y ese abismo llama a otro abismo. La dimensión del reino de Dios es entender cómo Cristo lo volvió a regresar hacia nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Por eso lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 17, dice: Padre, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Ellos también estén. Y yo por mucho tiempo escuché que decían: no, es que cuando estemos en el cielo. No, esto ya es ahora. Esto ya es en el presente. La iglesia tiene que vivir esa realidad, porque se ganó en la cruz del Calvario. Para eso Cristo murió. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde, mi hermano? Ahora, qué importante es que nosotros entendamos lo que Pablo decía acerca del Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cristo resucitó conforme a la Escritura, pero todo tiene que checar conforme a ¿qué? A la Escritura. ¿Sigue aquí conmigo? Sí, regreses otra vez a 1 Corintios capítulo 15. Y apareció a Cefas, apareció a Pedro, y después a los 12, ¿sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no ¿qué? No resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo conforme a las Escrituras. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? Ahora, quiero ir terminando esta tarde. Esto es la introducción para el próximo domingo. Ok, vámonos a ir rápidamente. Romanos capítulo 8. Romanos 8. ¿Ya lo tienen ahí? Cristo, lo podemos ver en esta tarde como la historia que nos han contado. Murió, resucitó. Hay que venir a celebrar desde jueves en 8, porque pues, Él se lo merece, ¿verdad? Y podemos hacer algo así en un momento dado. Usted puede tomar su decisión, no venir, sí venir, todo eso, ¿verdad? Es más, si le apasiona así, que se le meta tanto al corazón ese día la pasión, váyase a Iztapalapa para que vea ahí como, sí, la verdad. Pero mire, el capítulo 8 de Romanos, nos habla del poder, del poder del Espíritu de Cristo. Eso es lo que yo quiero que en esta tarde vayamos terminando. Hace rato cantamos, yo no canto así nada más porque quiero agarrar el grupo de alabanza, que no, como que cuál hora que cantamos, porque no, es que nos agarraste, es descuidado, no. Canto porque tengo la convicción de lo que estamos cantando es realidad, ¿sí? Él es victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano estoy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, ¿qué dice? ¿Has venido a qué? A libertad. ¿Ok? Ahora yo le hago una pregunta en esa tarde. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Ahora ponga atención. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que me pregunte usted de qué condenación habla. De toda: enfermedades, pecado, traumas. Cristo nos hizo libre de todo. Para eso fue a la cruz del Calvario. Si el enemigo hoy te quiere engañar con alguna enfermedad, tú tienes que decirle: la Biblia dice que hace 2000 años se pagó todo eso en la cruz del Calvario. La Biblia dice esto, conforme a las Escrituras. Porque tenemos que aprender a vivir en la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres. La salvación abarca todo, mi hermano. Todo lo que el hombre perdió en el Edén, Cristo lo volvió a traer para nosotros. Lo volvió a ganar, se lo quitó al enemigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero escuchen, dice, pero los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo, no es de él. Lo mismo que estos hombres 600 años, 1000 años atrás tenían el Espíritu de Cristo, por eso profetizaban. Nosotros hoy sabemos realmente que somos salvos por la gracia. Nuestros pecados ya están pagados. Hace 2000 años el Señor Jesucristo los pagó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ese Espíritu con el que Cristo venció cada tentación. ¿Sí lo entendió en esta tarde? Escúchelo, versículo 9 otra vez. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo quiero en esa tarde, mi hermano, que usted vea esto. Usted es libre por el poder de Dios. De verdad, no hay ninguna enfermedad que Cristo no pueda vencer. Ansiedades que el Señor las puede quitar de nuestras vidas. Poder vivir en esta verdadera libertad. El enemigo nunca va a querer que nosotros creamos lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando empezamos a vivir con eso, de tener una mentalidad y estar en el Espíritu de Cristo, dice la palabra del Señor en primera de Pedro, estas personas indagaron, buscaron, estaban viendo que en qué persona, hasta que llega el momento en que ve un Pedro, cuando el Señor le dice, echa tu red, vámonos mar adentro. Señor, no pesqué toda la noche. Eso va a ser imposible ahorita a estas horas del día. Pero en tu palabra, no sé si me estoy dando a entender. Mire, Pedro empezó a sentir algo iba a pasar. Ya no tenía nada que perder porque ya toda la noche lo había visto que no había milagro. Pero esa palabra que el Señor Jesucristo le estaba dando en ese momento, algo le estaba sucediendo a Pedro. Pero en tu palabra vamos a echar la red. Y cuando jalaron, la red se rompía por la cantidad de peces. Así es vivir en el Espíritu. No es cumplir, mi hermano. No es porque usted sienta como que hay días más santos unos que otros, no.
es porque sabemos a quién hemos venido a adorar. ¿Quién está en medio de nuestros cantos? ¿Quién está en nuestra adoración? ¿Quién se lo merece? Si estamos sanos hoy, es por Él. Es por su gracia. Es porque hace 2000 años ya lo pagó todo. Es porque la Biblia lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Cristo no es el güerito ese que en un momento dado nos pintaron. No importa si es moreno, si es con ojos verdes, si es como los mexicanos, raza de bronce, color marrón. Pero el Cristo que nosotros le creemos está más vivo que nunca, mi hermano. Y está sentado a la diestra del Padre. ¿A quién ha venido a adorar? ¿Quién es su Salvador? ¿Y por qué estamos aquí? Él se merece toda la gloria y toda la honra. Póngase de pie en esta tarde. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Póngase de pie en esta tarde, mi hermano. Póngase de pie. Quiero nada más leerles por último lo que dice Juan capítulo 16. Juan 16. Ya está, ahora sí. Juan capítulo 16. Amén. Y quiero que en esta tarde usted se lleve este texto para que lo analice en su casa. Dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ¿qué dice? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez, tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque Isaías podía profetizar eso, porque esto se estaba también cumpliendo en ese tiempo. Hoy nosotros podemos creer que sí, hace 2000 años Cristo subió a la cruz del Calvario. Su sangre nos hizo libres. Y sabes, para la religión esto es imposible. No puede ser posible que tan sencillo nada más por creer en un hombre que murió hace 2000 años, tú seas salvo. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con ciertas cosas. Tienes que hacer ciertas cosas que en un momento dado sacrificas tu cuerpo. Vayas y hagas alguna marcha. Vayas y te confieses. Vayas y en un momento dado tengas que tener tantas oraciones. El Espíritu Santo nos reveló que dice la palabra del Señor, como dice en Hebreos, y entró en el santuario una sola vez para siempre, y con ese sacrificio, dice la Biblia, nos acercó hasta el trono de la gracia y nos hizo libres. Por eso otra vez le vuelvo a preguntar en esa tarde, mi hermano: ¿a quién vino a adorar? ¿A quién le vino a cantar en esa tarde? Porque si nada más lo cantamos por cantar, pues ya la hicimos, ¿no? Se siente bonita la canción. Pero cuando se vuelve convicción, hay poder. Hay poder, mi hermano. Cuando se vuelve convicción, hay poder. Déjeme terminar. Versículo 15: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Y todo lo que tiene el Hijo
también es de nosotros, porque también lo ganó para nosotros. Herederos con Él y coherederos con Cristo Jesús. Eso dice la palabra del Señor. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Le gustaría cantar con convicción? ¿Le gustaría cantar con convicción? ¿Saber a quién le vino a cantar? Denle un fuerte aplauso al Señor en esa tarde. Aleluya. Y vamos a alabarlo, vamos a honrarlo, vamos a glorificarlo, y que esto sea una realidad en medio de nosotros. ¿Lo cree?